El tema que queremos desarrollar hoy es creer en Dios o creerle a Dios. Esta pregunta plantea en sí misma un desafío, tanto más un desafío de fe, tanto más porque cada vez entendemos lo que la Biblia misma dice acerca de la fe. Es pues, dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, es pues la fe, aquello que se espera, la convicción que no se ve. Y cuando decimos que esperamos algo, hay que preguntarse de quién lo esperamos. Y la convicción de lo que no se ve, pues simplemente es entender que muchas cosas no las vemos. Pero cuando vemos las cosas y decimos que creemos en ella, entonces ya no aplica la palabra fe. La palabra fe siempre aplica a aquellas cosas que particularmente no vemos, la convicción de lo que no se ve, así como dice la Sagrada Escritura. Ahora bien, ¿se ha preguntado usted alguna vez en el punto aquel de tomar decisiones? O sea, nosotros cada vez tenemos que tomar decisiones, todos los días tomamos decisiones. Lo que sucede es que muchas veces nuestras decisiones no les damos la importancia que ellas en sí mismas tienen, pero cada día tenemos que tomar decisiones. En ese sentido, ¿usted se ha preguntado alguna vez si usted cree en Dios? Yo he hecho esa pregunta un montón de veces a mucha gente y rápidamente la gente responde, sí, yo creo en Dios. Y qué bueno, ese es el principio. Pero cuando haces la segunda pregunta, ¿le crees a Dios? Ya no es tan fácil decir, sí, yo le creo a Dios. Porque el creerle a Dios involucra muchas otras cosas que no involucra creer en Dios. Disculpen el planteamiento que parece filosófico, pero no lo es. No lo es. Yo quiero llegar a revisar el entretejimiento de lo que esto realmente significa, porque afecta nuestra conducta, afecta nuestras decisiones. Y si afecta nuestras decisiones, entonces afecta o tiene consecuencias en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que nos rodean. Verán ustedes, ¿crees tú en Dios? Tú dices, sí, yo creo en Dios. Bueno, eso es fe. Creer en Dios es fe. Pero miren lo que dice Santiago, y quiero leerles lo que dice Santiago en el capítulo 2, porque él plantea un desafío a la gente que le escucha o a la gente que pueda leer estos textos. Santiago dice en el capítulo 2, verso del 14 en adelante, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¡Qué tremendo desafío! El primer planteamiento que él hace es que la fe sin obras es muerta. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que yo tenga obras si mi fe es una fe etérea, es una fe nada más de la mente, es una fe nada más de costumbrismo, es una fe simbólica? ¿Esa fe me servirá para que esa fe produzca en mí obras? La respuesta es un gran no. Santiago estaba escribiendo a los judíos que estaban en la dispersión. Recuerden que en aquel año, primer siglo de la era cristiana, había habido una persecución tremenda de los cristianos y de aquellos que llamándose judíos honraban al Dios de la Biblia. Había persecución, pero especialmente contra los cristianos judíos que estaban en la dispersión. Así que Santiago escribía diciéndoles a ellos, ustedes lo que han hecho es sustituir las obras propias de la fe por una serie de ritos religiosos que han venido a reemplazarla y simplemente los pone contra la espada y la pared para decirles revisen bien su vida. Y yo creo que es una pregunta actual.
que cada uno de nosotros debe hacerse. La pregunta es, ¿creemos en Dios? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿dónde están tus obras? Porque si no hay obras, entonces, dice Santiago, tu fe está muerta. Ahora, esto de cuáles son tus obras, no quiero que lo relacionemos justamente con hacer cosas. Esa es la tendencia. A ver, cuando yo te pregunto tus obras, de repente tú te preguntas que, bueno, ¿cuánto dinero estoy dando a los pobres? ¿Cuánto estoy haciendo por los que no tienen nada? Digo, esa no es la pregunta que estamos haciendo. La pregunta, tus obras, tiene que ver con todo lo que hago en respuesta a lo que entiendo Dios demanda de mí. A ver, déjeme hacerle una ampliación del asunto. Si Dios te dijera en este momento, ve ahora, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Mira el planteamiento. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y de repente tú leíste eso en la Biblia y asumiste que Dios te estaba diciendo lo mismo, porque en el libro de los Hechos leía cómo los primeros cristianos vendían todo lo que tenían y lo daban a los pobres. Entonces tú dices, es que Dios me está diciendo eso a mí. ¿Cuál es el punto aquí? Que de repente tú comienzas a hablar con amigos, familiares, gente cercana a ti, y tú les dices, mira lo que entiendo que Dios me está diciendo, que vaya y venda todo lo que tengo y se lo dé a los pobres. ¿Qué te van a decir ellos? ¿Qué tú crees que te van a decir ellos? Por mucho que te quieran. Algunos te van a decir, oye, eso está interesante, bueno, ve y véndelo pues. Véndelo y dáselo a los pobres. Otros que también te quieren, te van a decir, eso suena locura, tú estás loco. ¿Cómo es posible que Dios te diga semejante cosa? Y otros que no se atreverán a decirte nada, se callarán la boca. Esas son las tres reacciones que vas a tener. Pero tú dices, Dios me dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo que quiero decirte con esto es que esas obras de las que estamos hablando son una respuesta directa y personal a lo que Dios me está diciendo a mí. Es algo personal. Es decir, que si tú ves que alguien, producto de lo que Dios le está diciendo, da $10,000 en la Teletón, por decirte alguna cosa, y tú nada más puedes dar $10, Dios no te va a juzgar porque tú diste 10 y el otro dio 10,000. Dios no mira ese tipo de cosas. De repente el que dio 10,000 podía haber dado 1,000,000 y tú nada más podías dar 1, pero diste 10. No sé si me explico. O sea, Dios juzga y mira las obras en respuesta de nuestra fe, tal cual Él nos reveló y nos mostró de manera personal. Así que es un asunto personal. Por eso es que el apóstol Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Porque presume que todos nosotros, los que hemos creído en Dios, tenemos la facultad de permitirle a Dios que por esa fe desarrolle en nosotros obras. Ahora bien, cuando hablamos de obras, entonces, estamos presumiendo que el significado es lo que tú haces de manera personal en respuesta a lo que ya Dios te dijo. Quiero afirmar ese concepto. Quiero afirmar el concepto porque si no, si lo dejamos así, que la fe sin obras es muerta y vaya, lo dejamos para que todo el mundo piense lo que le dé la gana. Entonces, tenemos una especie de batido. Un batido ahí donde tú metes lo que sea, revuelve y sale cualquier cosa. Y ese no es el propósito. Hay una enseñanza detrás de esto. Ahora, si la fe sin obras es muerta, entonces la pregunta es, ¿por qué algunos
que dicen que tienen fe, no tienen obras? ¿Y por qué otros que no andan por ahí hablando de su fe tienen obras? ¿No te has preguntado eso? ¿Qué cosa más terrible es andar por ahí canturreando que tenemos fe? ¿Qué cosa más terrible es andar por ahí levantando manos e invocando el nombre de Dios y enseñándole a la gente con nuestros actos que tenemos fe? ¿Cuán terrible es? Aún más terrible que eso es ver que nuestras vidas están vacías de obras, entendiendo que obras, nuevamente, es la respuesta personal a lo que Dios está demandando de nosotros. Entonces, nos convertimos en religiosos. Gente que lee la Biblia, gente que ora, gente que invoca el nombre de Dios, pero gente que no actúa en virtud de lo que ha recibido de parte de Dios. Eso es terrible. ¿Y saben por qué es terrible? Porque el mismo apóstol Santiago dice que esa fe que no tiene obras es como el cuerpo que no tiene espíritu. Es decir, está muerto. El cuerpo, cuando usted muere, dice la Biblia que su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Su alma baja al Seol. Bueno, bajaba al Seol. Ahora va a la presencia. Un día vamos a hablar de eso, de qué pasa después de la muerte. Ahora no, ese no es el propósito. Mi esposa siempre me dice que yo siempre me desvío. No me voy a desviar esta vez, te lo prometo, Marco. El punto aquí es que el espíritu deja el cuerpo y va a Dios que lo dio, tal cual dice la Biblia. Y queda entonces, ¿qué pasó? Y queda entonces nuestro cuerpo en un estado mortecino. Morimos cuando el espíritu deja el cuerpo. Muerte. Dice el apóstol Santiago, bueno, les tengo noticias. Asimismo son ustedes con toda su fe, si no tienen obras, si no obedecen a Dios, si no actúan en concordancia con lo que Dios les ha dicho, si no le paran bola a Dios, si no escuchan lo que les está diciendo y hacen lo que le da la gana. Es como dice la Biblia, el hombre que contempla su cara, su fisionomía, la contempla en un espejo y luego, después que se peine y se acicala, se va y olvida lo que vio en el espejo. Así mismo es todo aquel que dice que busca a Dios y luego vive su vida como le da la gana. En otras palabras, ahora, después de haber hecho ese planteamiento original, cuando les decía, que parecía un planteamiento filosófico, cuando les decía, una cosa puede existir sin la otra, pero la otra no puede existir sin la primera. Pareciera un planteamiento filosófico, es decir, creer en Dios puede existir tranquilo por toda la eternidad, pero creerle a Dios no puede existir sin la primera, es decir, no puede existir sin creer en Dios. Luego entonces nos enfrentamos a algo que los filósofos llaman dualidad, que no es más que tener dos conceptos delante de uno y pretender que esos dos conceptos son equidistantes, equiparantes uno con el otro, es decir, tienen el mismo valor el uno con el otro. Y eso no es cierto. El que vive en dualidad, por ejemplo, otra dualidad, el bien y el mal, la dualidad del bien y el mal. De un lado está Dios, el bien, y del otro lado está Satanás, el mal. Y el que plantea esa dualidad simplemente asume que tanto poder tiene el bien como el mal, y eso es mentira. Ahora la gente dice, es que hay más mal que bien en el mundo. Está bien que haya más mal que bien en el mundo, pero eso no invalida que Dios es supremamente poderoso y que está por encima del mal que hay en el mundo. Entonces,
No hay ninguna dualidad. Y la gente que vive en dualidad, yerra, se equivoca, porque considera la palabra de Dios cuando viene a él o a ella, viene y dice, oye, eso está interesante, suena bien. Y la toman como poesía, pero de repente se enfrentan a la realidad de su vida y olvidan, así como el tipo este que se miró en el espejo, olvidan lo que Dios le dijo. Y al olvidar lo que Dios le dijo, no tienen presente ni en cuenta lo que él dijo y toman las decisiones de su vida y hacen lo que les da su gana. La Biblia está llena de esos ejemplos. Por eso el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, óyeme, tú hombre, hablando del matrimonio, tú hombre, que amas a tu mujer, trátala como a vaso más frágil. Debes entender que ella es un vaso que se quiebra fácilmente. Tú no te quiebras fácilmente, pero ella sí. Entonces, el tipo está escuchando eso, lo lee en la Biblia y dice, oye, eso tiene sentido. Pero luego, da la espalda, se olvida de eso y trata a su mujer como sea. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Esa dualidad que afecta a nuestra vida y que no nos lleva a ningún lado, solamente nos lleva como Israel a andar en círculos en el desierto. Empezamos hoy aquí y dentro de 40 años volvemos y estamos en el mismo punto, no avanzamos, pero es que no tomamos en cuenta a Dios. Relegamos a Dios a un segundo plano. Y ese es el desafío que hace el apóstol Santiago de nuestra vida hoy. Yo el primero, y lo que les estoy diciendo lo digo por mí mismo, yo el primero. Yo quiero decirle a ustedes, Dios me habla a mí primero y luego le hablará a ustedes, si es que quieren que les hable. Porque mucha gente puede decir, amén, sí, es verdad, pero el punto se acabó y el amén se quedó ahí. El amén debe ser algo introspectivo. Sí, Señor, has hablado. Y cuando Dios habla, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A eso es a lo que me refiero cuando le hablo de obras. Tengo fe, Señor, y sé que me estás hablando. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, te insisto en que escuchar a Dios tiene consecuencias. Si no, refiérete a nuestro video 4 y 5 que subimos en YouTube. Esto no es una propaganda, pero refiérete al video 4 y 5 que pusimos en YouTube cuando hablamos de las consecuencias de no escuchar a Dios, de no conocer a Dios. Por lo pronto, solamente quiero decirte que el apóstol termina su alocución con una frase y dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, que todos aquellos que han creído que por su fe en Jesucristo son justificados, han creído una parte de la verdad. La otra parte que le falta a esa verdad de nuestra justificación por creer en Jesucristo son las consecuencias de ese creerle a Dios. Es decir, si yo he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, si he creído que Él es el Mesías, el Señor, y yo vivo a la libre como me da la gana sin tener en cuenta lo que Él dijo, entonces lo que estoy haciendo es negando aquella fe que yo digo que tengo. Y lo que necesito hacer, preguntándonos qué hago ahora, lo que necesito hacer es considerar y reconsiderar mis caminos. Y mira que no te estoy diciendo que tienes que convertirte en un hombre, en una mujer religiosa. No, a veces sonamos como religiosos. Abro paréntesis. Un religioso, me estoy refiriendo, un religioso es una persona que guía su vida en base a una serie de normas y ritos que no entiende y los practica y punto, ya los practiqué y con eso estoy hecho. Dios nos ha llamado a considerar nuestros caminos y a entender. Mire,
hermanos míos, a entender. Esa palabra entendimiento es tan importante en nuestra relación con Dios. Asimismo le hablaba Dios a Israel en antaño, les hablaba. Pero Israel seguía haciendo lo que le daba la gana. Pero si Dios te está hablando, el profeta te está hablando en el nombre del Señor, y lo que tú estás haciendo no es concordante con lo que Dios te está diciendo. Pero tú sigues practicando lo tuyo, tu rito, los animales que había que sacrificar en el templo y toda esa cuestión. Y punto, lo demás ni siquiera había que considerarlo. A eso le llamo yo religiosidad. Yo no digo que la religiosidad es mala en sí misma, creo que es el principio de algo, ese temor por las cosas de Dios, por los ritos, yo creo que eso forma parte de nuestra vida. Pero no es mala en sí misma, lo malo es cuando olvidamos lo que esos ritos significan, porque todo tiene un significado. Ahora más tarde vamos a celebrar Santa Cena, por ejemplo. Es un rito. Es una simbología que el Señor mismo personalmente instruyó para que la practicásemos hasta que Él viniese. Él dijo que comeríamos el pan y tomaríamos el vino en su nombre. Él lo dijo. Y nos instruyó a que lo hiciéramos sin ningún tipo de reserva. Y practiquen esto hasta que yo venga. ¿Saben por qué? Porque ya Él mismo había dicho que ya no lo haría más con nosotros, ya no comería más el pan ni bebería más el vino con nosotros, hasta que lo beba nuevamente el día de las bodas del Cordero. Y nosotros anhelamos y esperamos ese tiempo. Así que los símbolos en sí mismos no son malos, pero tenemos que entenderlo, hombre. Por lo menos hagamos un esfuerzo. Le hemos dejado o hemos creído, y esto es terrible, hemos creído que solamente la gente que conoce la Biblia puede entender. Es mentira, nos han vendido un cuento, nos han tenido engañados, hombre. Esos grandes hombres de Dios que aparecen por ahí, que dicen que todos lo saben y que todos lo entienden, mentira, hombre. No entienden nada, dicen una sarta de locura. Y tú te das cuenta que son locuras cuando vas a la Biblia. Y dicen que acá la Biblia no dice esto. Hace unos días atrás un hermano bueno, noble, un creyente, me envía un video de un pastor que no sé ni de dónde ni recuerdo su nombre. Pero el tipo estaba diciendo que la Biblia decía que en este tiempo de pandemia Dios estaba haciendo juicio y Dios estaba, y que los Estados Unidos estaban, y que esto significaba. Y cuando yo escuché todo lo que él dijo, y una persona que no conoce la Biblia dice, óyeme, eso es verdad. Mentira, no es verdad, porque la Biblia no dice eso. Y el problema de la mentira es cuando tú haces que parezca verdad. Ese es el problema de la mentira. Porque cuando la mentira parece mentira, nadie le paga bola y dice, eso es mentira. Y la gente se ríe, eso es tontería. Pero cuando la mentira parece verdad, ¡wow! Engaña a medio mundo. Si yo quiero advertirte hoy, estimado hermano, hermana, amigo, que estás viendo este video y estás viendo que te estoy hablando de un montón de cosas que parecieran disparates, que parecieran filosofía, pero yo te aseguro que a la hora de los mameyes, a la hora de la verdad, cuando te toca decidir quién vive y quién muere, cuando te toca decidir esas decisiones trascendentales de tu vida que cambian tu vida, lo que te estoy diciendo no te va a sonar tontería. Porque de todo lo que tú decidas, vas a cosechar consecuencias. Y el apóstol Santiago lo sabía, y por eso le decía, abran los ojos y miren, revisen su fe, porque si su fe es tan importante, entonces igualmente importantes son sus obras. De hecho, él agrega, la fe se perfecciona por las obras. Oiga lo que digo, la fe se perfecciona por las obras. Es decir, toda persona que dicen como nosotros tenemos fe, pero no tenemos obra, nuestra fe es imperfecta.
para que nuestra fe se perfeccione, tiene que tener obra. Entonces, revisemos el otro lado de la lista. Ya dijimos que tenemos fe, ahora revisemos el otro lado de la lista. ¿A qué nos mandó Dios? Bueno, revisemos la Biblia. Revisemos la Biblia. Ahí está el listado de las cosas que nos mandó Dios. ¿Cuánto de eso yo he incorporado a mi vida? Amarás al Señor tu Dios. ¿Le amo realmente? La otra semana vamos a estar cerrando esta parte y vamos a estar abriendo la parte del amor a Dios. Lo que quiero decir es, nuestra fe imperfecta si no tienes obras, si no tienes una serie de elementos que me dicen a mí, estoy obedeciendo a Dios. Ahora, cuando digo obedecer a Dios, nadie piense, por favor, nadie piense en la perfección del ser humano al obedecer a Dios, lo cual es mentira, es basofia, es basura, eso no es real. Lo que sucede es que un montón de gente que se presenta delante de nosotros son ese tipo de personas que están caminando en las nubes, que tú los ves tan arriba como que no los puedes alcanzar. Entonces, ellos nos dicen a nosotros que hay un estado de perfección que ellos han alcanzado y que tú que estás acá abajo conmigo, ¿qué lío para que lo alcance? Eso suena como los planteamientos gnósticos del primer siglo de la era cristiana, ¿no? Planteamientos griegos. Los iniciados, aquellos cuantitos que nada más tienen acceso a Dios y el resto no tiene acceso a Dios. ¡Mentira! ¡Mentira! Dios abrió una puerta para que tú y yo, seres normales, imperfectos, seres desobedientes, podamos volvernos a Dios. No dejen que les hablen y les digan que Dios dice lo que no dice. Por favor, no hagan eso. Vayan a la Biblia. Gracias, Marta. Está mi esposa sapeándome aquí. Vayan a la Biblia. Es verdad. Vayamos a la Biblia. Quiero terminar con un desafío. ¿Perdón? Ya que no puedo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mi esposa me está diciendo que el desafío es, si no puedo, ¿qué puedo hacer? Yo lo que digo es, Dios nos ha dicho que sí podemos. El problema no es si podemos o no. El problema es si queremos o no. ¿Cierto? Todos ustedes y yo podemos. Al único que Dios perdonaría en este momento es alguien que tenga alguna enfermedad neurológica que le impida entender y tamizar. Pero todos aquí estamos sanitos y coleando por la gracia de Dios. Nadie tiene coronavirus ni nada de esas cosas, gracias a Dios. Todos somos seres pensantes. O sea que sí podemos. La pregunta es, ¿queremos? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios y en primera instancia pedirle perdón a Dios. Algunas veces pensamos que le pedimos perdón a Dios nada más cuando sentimos, yo siento pedirle perdón a Dios porque siento que soy un pecador, porque siento que he desobedecido, porque siento que me he portado mal. ¡Mentira! No necesitamos sentir nada. Tenemos que estar clarito en que Dios demanda de nosotros que nos pongamos a cuenta con Él. Si no tengo que sentir nada. Solamente como un acto de obediencia me vuelvo a Dios y le digo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no he hecho lo recto delante de ti. Y para eso no tienes que recordar nada, ¿eh? Porque tú puedes creer en este momento que tú no tienes nada que confesar, que tú estás bien, que todo está bien. Pues yo quiero invitarte a pensar nada más en un hombre como el profeta Isaías, en un hombre como el apóstol Juan, que cuando vieron aquella visión maravillosa de Dios quedaron en el suelo. ¡Ay de mí!, dijo Isaías, ¡ay de mí! Que soy un hombre común y corriente y han visto mis ojos al Señor. ¡Ay de mí! Isaías no era un pintado en la pared como yo. El apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos, cuando lo vi caí como muerto, dijo.
Ese no era un tipo pintado en la pared como yo. Entonces, si ellos que eran verdaderamente hombres de Dios, y ahí está el registro bíblico que lo dice, ahora imagínate nosotros. Así que por más que sintamos, pensamos o creamos que no se la debemos a Dios, el consejo sabio es, Señor, perdóname. Por si acaso hay algo que no recuerdo en este momento, no importa, perdóname por adelantado, Dios mío, porque yo reconozco que tú eres santo y yo no lo soy. Tú eres perfecto y yo no lo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo primero era arrepentimiento. Y lo segundo, bueno, tomemos la decisión de enmendar, de cambiar. Abramos el corazón, permitamos al Espíritu de Dios que nos dé esa fortaleza y esa gracia para seguir adelante. Porque solo no podemos. Aquel que pretenda con su propia fuerza honrar a Dios, honrar sus mandamientos, hacerlo, aquel que pretenda hacer eso en su propia fuerza está perdido. Necesitamos al Espíritu de Dios. Yo quiero orar contigo en esta hora. Quiero orar contigo para pedirle a Dios, en primera instancia, que nos perdone. Y en segunda instancia, que nos ayude, que nos llene de su Espíritu Santo. Porque necesitamos tomar la decisión y caminar en consecuencia. No podemos tomar la decisión y olvidarnos. Tomamos la decisión y nos disponemos a vivir en la dirección correcta. Cierre sus ojos ahora, ¿sí? Vamos a orar. Nos presentamos, Señor, delante de ti. Tal cual somos. Tal cual somos, Señor. Vasijas de barro. Tu palabra dice que cuando el barro se deformó, cuando el barro ya no dio los resultados que se esperaban, tú simplemente quiebras la vasija y la haces de nuevo. Yo te ruego, amado Dios, que mires dentro de nosotros, allá en la profundidad de nuestro corazón, donde ni nosotros mismos llegamos muchas veces, a menos que hagamos un alto. Pero mira allá en lo profundo de nuestro corazón, Dios Santo. Si en nosotros tú puedes ver en este momento camino distorsionado, camino izquierdo, camino quebrado, camino que conduzca a la muerte y no a la vida. Mira, Señor, si hay eso en nosotros. Te lo ruego, Dios. Porque muchas veces esos caminos que están a la izquierda, esos caminos que nos llevan al desastre, no los tenemos en cuenta y los olvidamos y creemos que no están ahí, pero están ahí. Y líbranos, Señor Dios nuestro, de esos caminos que nos son ocultos muchas veces y que nos obligan a desestimar lo que tú nos has dicho, como lo que nos estás diciendo hoy. Señor, quita eso de nuestro corazón, porque nosotros mismos no podemos. Eso es algo que está ahí, que nosotros no podemos tomarlo y quitarlo porque es más grande que nosotros. Pero tú sí puedes, Señor, si nosotros queremos. Por eso, Padre Santo, te damos permiso, mi Rey. Te damos permiso para que entres y deshagas de nosotros todo lo que tiene que ser deshecho. Rómpelo, Dios. Rómpelo. Y haz de nuevo todo lo que tengas que hacer de nuevo. Así sea que tengamos que comenzar otra vez, Señor. No importa, comenzaremos. Pero hazlo de nuevo, Señor. Porque nuestra vida, el resto de nuestra vida, depende de las decisiones que hoy comencemos a tomar. De tal manera, Señor, que si no tomamos acción efectiva hoy, dentro de unos años estaremos nuevamente en el lugar de comienzo o quizá algo peor. Guárdanos, oh Dios. Ahora te ruego que nos llenes de tu Espíritu Santo. Entendiendo, Señor, que si te pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y cuando tú oyes lo que te pedimos conforme a tu voluntad, lo haces. Así que entendemos que ya no solamente nos perdonas,
sino que nos llenas de tu presencia. Esa preciosa presencia que no entendemos muchas veces. Esa preciosa presencia que no tomamos en cuenta muchas veces. Esa preciosa presencia que estamos tan lejos de comprender muchas veces, pero que está allí, porque nuestra fe nos dice que el justo vivirá por fe. Tú estás allí, Señor. Por eso nos volvemos a ti hoy, nos abrazamos a ti. Bendito sea tu nombre. Gracias por llenarnos. Gracias por enderezar nuestra senda. Gracias por este momento especial, Señor, que nos has dado. Que estoy seguro que si nos volvemos a ti de verdad, con decisión y te abrazamos con todo el corazón, momentos como estos en que oramos y nos volvemos a ti, cambian la vida. Yo recuerdo, Señor, en más de 42, 43 años que tengo de conocerte, cuántas veces he llegado a momentos como estos y han cambiado mi vida. Y yo espero que el que hacemos hoy, este acto, también cambie nuestra vida. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos por amor de tu nombre. Bendigo a todas estas hermosas personas que han tenido la oportunidad de conmigo compartir esto. Mi Rey, te agradezco mucho por tu grande misericordia, por tu grande bondad, por tu grande fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.